Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el nuevo ciclo de estudio y lectura de la Torá en nuestro año 5786. Hemos estado sumamente ocupados en nuestro colel y en todos los programas educativos que tenemos, además de los servicios religiosos diarios. Y esto ha sido difícil, encontrar el tiempo, el momento para poder seguir con estas parashá Shabua que le estamos llevando semana por semana, pero siempre encontramos, y donde se busca, se encuentra el tiempo necesario para poder seguir dando el mensaje de Torah a nuestra Keilah. Y dice así, en la parashá Les Lejá: ויעשך לגוי גדול בברך וידלה שמך ויהיה ברכה ברכה מברכך ויקרא לך אור ונבחו בך משפחו אדמה. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a todos los que te bendiga y a aquel que te maldiga lo maldeciré, y todas las familias de la tierra se bendecirán por tu causa. Y continúa la parashá de esta semana. וילך אברהם כאשר דיבר אליי השם וילך איתו לו ואברהם בן 5 שנים ב70 שנה בסתו מחרן. Y así se marchó Abraham, tal como Hashem le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando se fue de Harán. ויקרא אברהם אל שרה אשתו בית לו בן אחי וכל רכושה אשר רכשו ולחנפה אשר לא רצו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. Y llevó consigo a Abraham a su esposa Sará y a Lot, el hijo de su hermano, y todas las riquezas que habían acumulado y las almas que hicieron en Harán, y se marcharon de la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Aquí estamos viendo todo el proceso, se pudiera decir, de salida inmediata de Abraham Avinu. Aquí estamos viendo esta salida en la cual Abraham Avinu se le ordena por Hashem que salga de la, se pudiera decir, de la zona de confort, del lugar donde está viviendo, del lugar donde se siente bien, para un lugar nuevo, desconocido, y es una orden de Hashem. Y esto es una de las cuestiones interesantes que nos va a traer la Perashá, porque generalmente la gente, para moverse a otro lugar, lo hace por diferentes motivos. Y a veces esos motivos son motivos económicos. Y usted está en un país donde no se vive muy bien, viaja a otro país donde supuestamente debe vivir mejor. O está en un país donde está viviendo bien, pero en otro país le van a pagar mucho más y no va a perder la oportunidad de obtener más dinero. Entonces viaja hacia ese otro país. Y eso sería una razón. Otra razón sería de que la persona tuvo problemas en un determinado país, perdió parte de su reputación dentro del país, se le cerraron una serie de puertas, entonces necesita ir a otro lugar donde no es conocido, tiene que hacer su nombre, pero nadie sabe de los problemas que tuvo atrás. Entonces trae consigo un nuevo comienzo. Y eso también puede ocurrir. Pero este no es el caso de Abraham Avinu. Abraham Avinu no tenía ningún problema en Harán. Abraham Avinu vivía como un rey en Harán. Abraham Avinu tenía todo tipo de riquezas y tenía todo tipo de prestigio y ya había hecho un gran nombre ahí y ya estaba allí, y por lo tanto él este viaje solamente lo hace por amor a Hashem. Solamente porque Dios se lo ordenó. Esto es increíble, así como funciona. O sea, Dios le dice que se vaya de su tierra, de sus familiares, de las casas del padre, o sea, hasta el lugar donde le va a indicar. Y Abraham Avinu tiene esa emuná, con ese bitajón tan grande, que
Lo que Dios diga, eso es lo que voy a hacer. Ahora, aquí va a aparecer el orden como tal de las cosas. O sea, ¿cómo es que sale Abraham Avino en orden? Abraham llevó consigo a su esposa Sará. Llegó a Lot, el hijo de su hermano, y lleva después la riqueza, el mamón, el kesef, y después trae consigo entonces las almas que hicieron en Harán. Preguntan nuestros sabios, ¿se puede llevar almas? ¿Una persona puede hacer almas? Porque hasta donde conocemos, quien tiene la potestad y quien tiene la cuestión en sus manos de insuflar el alma y manejar las almas es Akadosh Baruj Hu. ¿Qué almas son estas? ¿De qué está hablando aquí? Pero la otra cuestión también es una de las preguntas que surge. ¿Acaso las almas son menos importantes que el dinero? Debería ser Sara su esposa, Lot su sobrino, el hijo de su hermano, y las almas y después el dinero. Pero no, el dinero está primero que las almas, en la forma que está escrito en la Torah. Y como ustedes saben, todo lo que está escrito en la Torah, de la manera que está escrito, las puntuaciones que tiene, hasta los espacios que tiene la Torah, todo tiene un significado. Entonces, ¿qué pasó con esas almas? Estos son personas que Abraham se había preocupado por ello y que le había, se puede decir, acogido dentro de su casa, dentro de su forma de vida, para que ellos pudieran seguirlo a él. Pero todas estas almas, ¿qué pasó con ellas? Bueno, se perdieron. Así aparece escrito. No existía todavía una congregación de Israel, no existía el pueblo de Israel, no se había entregado la Torá, no existía una, se puede decir, esa cuestión de las congregaciones como la tenemos hoy. Y por lo tanto, cuando no existe todas esas estructuras que hoy forman parte de lo que mantiene vivo el pueblo judío, entonces no existía nada de esto, era solamente Abraham Avino teniendo a estas personas ahí. Pero esto, si no existe todo un proceso en el cual existan todo este tipo de mecanismos, entonces pueden perderse. Y es lo que sucede ahí. Hay personas que pueden ser muy religiosas, pero que si los hijos no van a la sinagoga, los hijos no participan en vida comunitaria, los hijos no tienen el mismo sentido que los padres, al final se van a alejar. Por lo tanto, de ahí la importancia de participar en la Keilah, de estar en los servicios religiosos, de estudiar Torah, de hacer todas estas cosas, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. Porque esa es la cuestión, de manera comunitaria es como se resuelve esta cuestión y esas almas no se alejarían si siguen esta tendencia. Pero eso todavía no existía el pueblo de Israel, no existía todo esto. Ahora, Abraham Avinu también es conocido por el Gesed, o sea, por la bondad que tenía. Y debido a la bondad que tenía, a todas esas almas se le daba comida. Abraham tenía lo que pudiera decir un servicio de ofrecer alimentos gratuitamente a todas las personas y todas estas cosas de bondad. Y evidentemente eso atrae a muchas personas que fueron atraídas por esto. Y después, cuando cambia la situación económica de Abraham Avinu, y hay un hambre terrible en aquel entonces en Canaán, donde es llevado, entonces se ve evidentemente que se pierde todas esas almas porque ya no había comida. Estaban ahí, no leyen a Shammai. Estaban allí por una cuestión de un interés material, que cuando ese interés material desaparece, entonces desaparece como tal esas almas. Ibn Ezra plantea otra cosa diferente. Ibn Ezra nos dice que estas almas eran los esclavos que tenía Abraham Avinu, porque cada persona en la antigüedad, en esa época,
que tenía un nombre y tenía ese dinero, tenía esclavos, tenía sirvientes, y que estos eran que Abraham Avino lo había acogido y que lo seguían a él. Y Ora Haim Akadosh lo dice muy claro. El Ora Haim Akadosh nos dice: Abraham hizo esto porque Hashem se lo ordenó. Y Abraham toma a su sobrino como si fuera un hijo. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. Ya Abraham, aquí estamos viendo, como bien lo relata el Pasuk, tenía 75 años de edad. Cuando sale de Harán, Abraham no tiene hijo, ya está mayor, y entonces dice, bueno, si no tengo hijo, por lo menos que mi sobrino sea mi hijo. Eso fue lo que él pensó. Ahora nos damos cuenta aquí de que el versículo habla que se marcharon para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán en el mismo pasú. Y esto es muy curioso. Y dice, entonces nos llama mucho la atención que nos diga eso. La Torá no tiene una palabra de más ni una de menos. Esto tiene un significado como que la tierra se acortó para ellos. La distancia que era larga se hizo corta. Que entonces inmediatamente se instaló donde Dios le había dicho que se instalara. Y esto es una de las cuestiones que tiene la vida. Porque cuando una persona viaja, va a tener determinadas dificultades cuando se mueve hacia otro lugar. Primero, la persona se debilita, porque evidentemente viajar cansa. Llevar todas esas cosas, estar pendiente a todo el movimiento, que todo llegue bien, que todo... Porque ellos no viajan solos, ellos viajan con todas sus pertenencias, sus riquezas, sus cosas, no es fácil. Entonces, tienen que llevar todo eso y tienen que preocuparse por eso también. Entonces, eso debilita inclusive la fuerza para tener hijos, para estar en otra cosa. Tiene la mente ocupada en eso, en el viaje, en las maletas, en vamos a ir para acá, y entonces después hasta dónde llegaremos, porque Dios no dijo hasta dónde era. Era cuando Dios dijera que parara, ahí pararía, pero Dios no dijo hasta dónde era. Entonces, es así. Eso primero debilita la fuerza de tener hijos. La segunda cuestión, donde él llega, ese lugar no lo conoce. No es lo mismo vivir en un lugar donde tú has trabajado, que ya tienes tu reputación, ya tienes tu fama, ya te conocen, tu nombre es conocido, y entonces ya la gente sabe quién es Abraham. Pero él va a un lugar nuevo, diferente. Nadie lo conoce. No tiene fama. Nadie sabe quién es. Dice, no, yo soy Abraham de Harán. Dice, bueno, ¿y quién tú eres? No te conocemos, no sabemos quién tú eres. Entonces, esto es otra de las cuestiones. A la gente pierde su buen nombre cuando sale a otro lugar. Ahí tiene que crearlo de nuevo, en ese otro lugar. La otra cuestión es que también disminuye el dinero. Viajar cuesta. Tomar y ir de un lugar a otro cuesta. Asentarse cuesta. Empezar una nueva vida cuesta. O sea, no va a ser una cosa de que tú llegas instantáneamente a otro lugar y ya de inmediatamente o sea, el dinero se va a multiplicar. No funciona si Dios no te da la bendición. Si Dios te da la bendición, es diferente. Entonces por eso Dios le dice a Abraham estas palabras: y haré de ti una gran nación. ¿Qué significa eso? Significa de que cuando habíamos dicho anteriormente de que quita la fuerza y que inclusive disminuye la posibilidad de tener hijos, le dice a Abraham que no, que va a aumentar su fuerza y que va a ser una gran nación. Si va a ser una gran nación, tendrá fuerza, tendrá hijos. Entonces al final, lo que podía disminuir, Dios le dice, en esto vas a aumentar. La otra cuestión, te dice, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre. Sabemos que entonces cuando la persona viaja, pierde su nombre.
Entonces Dios le dice, no, va a aumentar mucho más tu nombre. Vas a ser todavía mucho más de lo que eres. Te van a conocer más. Y va en contra de lo que lógicamente podría pasar. Entonces Dios le está diciendo, no te preocupes, tu nombre será conocido por todos. Y además, bendeciré a todos los que te bendigan, y a aquel que te maldiga yo maldeciré, y todas las familias se bendecirán por tu causa. ¿Qué significa esto? Que en vez de disminuir tu dinero va a aumentar. Vas a ser más rico. Vas a no tener problemas para nada. Entonces Dios le da la bendición exacta, diciéndole, todo lo que pudiera ser un problema se va a revertir y va a ser bendición. Todo. Entonces Abraham cumple con Hashem. Y ahí no es una tierra sencilla, porque ahí vive Han. O sea, y ahí vive Cananí. No es una tierra en la cual tú puedes decir, no, es una tierra en la cual no tengo enemigos. No, existe ya un problema de trasfondo que lo tenemos que ver de la parashá de Noah. Tenemos que ver de que Ham, el hijo de Noah, fue maldecido por Noah. Y el Canaán que ocupa esa tierra, es hijo de Ham. Y tienen un problema directo con Shem. Nosotros somos descendientes de Shem. Abraham Avinu es descendiente de Shem. Y por lo tanto, inclusive hasta en la tez de la piel, Abraham es diferente a los que están viviendo allí. Por lo tanto, en la nota discordante de los que están allí, Dios lo llevó a un lugar difícil, que iba a haber hostilidades con él, iba a tener problemas en ese sentido, pero no obstante, como tiene la bendición de Hashem, lo puede hacer, como es orden de Hashem, así lo hace. Y así se ve como Abraham va hacia allá. Dice, y Hashem se le apareció a Abraham y dijo, y a tu descendencia daré esta tierra. De ahí se trasladó a la montaña al este de Betel y levantó su tienda de Betel al oeste y ahí al este. Y ahí erigió un altar a Hashem e invocó a Hashem por su nombre. Abraham siguió viajando, trasladándose en forma constante hacia el sur. O sea, nosotros estamos viendo todo el proceso de que Abraham estuvo viajando así, porque Abraham entró a la tierra hasta el sitio de Shechem. Dice el sitio de Shechem porque todavía no existía Shechem. Se llamaría Shechem hasta la planicie de Monré, que también era conocido como Elón Moré. Elón Moré significa el árbol guía o el árbol maestro, donde vivía Manré. Ahí fue Abraham Avino. Y Abraham hizo rezo por los hijos de Jacob, porque tuvo el Ruach Jacob en aquel momento de conocer lo que iba a pasar en Shechem y cuál era la situación. De hecho, Shechem siempre ha sido complicado. Ahí está la tumba de Yosef, y ahí, hasta que no venga el Moshiach, no va a haber paz precisamente en ese lugar. Ha sido siempre muy complicado. Y esto es una de las cuestiones de que estamos viendo la grandeza de Abraham. Porque Abraham también, cuando ve que llega hasta aquí y llega a todos estos lugares, Abraham hace altares y le agradece a Dios. Así como nosotros hacemos la tefilá, nosotros en la Amidá reconocemos a Hashem, le pedimos a Hashem y agradecemos a Hashem. O sea, nosotros vamos haciendo todas estas cosas diariamente. Y agradecemos por lo que nos da y por lo que no nos da. Entonces, esta es la forma en que Hashem ve a Abraham, y Abraham, la grandeza de Abraham, que Abraham todavía no tenía el Brit Milá, todavía no era hijo de este pacto, y Hashem se le aparece y le dice estas bendiciones. Y esto es una de las cuestiones. Ahora, cuando dice que a tu descendencia daré esta tierra, ahí hay discusión. Dice a tu descendencia. Oh, cuidado. Porque no solamente la descendencia de Abraham Avino fue Isaac. Tiene otra descendencia. Entonces, ¿qué pasó?
Entonces los sabios fueron a decir, la descendencia no es solamente los lazos sanguíneos, consanguíneos que tenga la persona, no solamente, sino los que sigan tus pasos, tus principios y tus estatutos. Es lo que siguen el nivel espiritual, lo siguen el nivel espiritual en que tú estabas. Y esto es uno de los elementos fundamentales. El judaísmo plantea que todos los alumnos tuyos, o sea, los alumnos que tienen un rabino, que tienen una persona así, todos los alumnos son como si fueran sus hijos. Los que siguen los pasos de la Torá serán como si fueran sus hijos. Y eso es una de las cosas importantes. Abraham le agradece a Hashem todas las cosas que le ha dado, y cuando precisamente llega ahí aparece la hambruna. Ni una queja. Esto es una de las pruebas de que Abraham Avino tuvo. O sea, que Hashem nos dé la fuerza que tuvo Abraham Avino, que nos dé esa emuná, ese bitajón para todo Am Israel y para nuestra congregación. Amén, Yehi Ratzon. Muchas gracias.